hablemos del ictus, ¿no? Probablemente cuando hablamos de neurología a la gente le viene a la cabeza este problema de salud, que pues acaba con la vida de mucha gente y también genera mucha enfermedad crónica, ¿no? Porque muchas veces pues genera secuelas de por vida. ¿Qué es un ictus y cuáles son los tipos que existen? Mira, un ictus es un insulto vascular agudo al cerebro, ¿vale? ¿Qué significa todo esto palabra? Pues es una disrupción del flujo de sangre que ocurre de forma brusca en una zona del cerebro, ¿vale? Entonces, esto se puede manifestar fundamentalmente de dos maneras. Es una falta de riego, digámoslo así, lo principal, ¿no? Una manera sería el ictus isquémico, que es falta de riego, y otra sería el ictus hemorrágico, que es lo que fundamentalmente hemos conocido como un derrame cerebral, ¿no? Una extravasación de sangre desde el vaso sanguíneo al resto del cerebro. Entonces, lo más frecuente es el ictus isquémico, ¿no? Lo que sería un cese del flujo sanguíneo a través de un vaso sanguíneo a una parte del cerebro. Claro, que es lo mismo que puede ocurrir en el corazón por un infarto, ¿no? Efectivamente, en el corazón se llama infarto de miocardio, en el riñón se llama infarto renal y en el cerebro, como los neurólogos somos muy especiales, se llama ictus. Y ahí, claro, has explicado dos, ¿no? El hemorrágico y el isquémico. ¿Los factores de riesgo que has comentado antes, cardiovasculares, incrementan el riesgo de los dos? ¿O puedes hacer porque tengas un ictus isquémico si cumples determinados requisitos? No sé si me entiendes. No, pues a ver, los factores de riesgo son más o menos parecidos, ¿no? ¿Por qué? Porque, mira, el ictus isquémico, la falta de riego a una zona del cerebro, ocurre normalmente porque se forma un coágulo dentro de ese vaso sanguíneo y forma pues un stop, ahí, un tapón, ¿no? Entonces, antes del tapón la sangre se acumula y más allá del tapón que hace ese coágulo, la sangre no llega y como hemos dicho antes, el cerebro no tiene reservas de energía, se infarta rápido, ¿vale? Entonces, ese tapón puede venir fundamentalmente, y dicho de forma muy básica, de dos lugares, ¿no? De las arterias que llevan la sangre desde el corazón al cerebro y que pasan por el cuello, que se llaman arterias carótidas y que acaban pues en todos los vasos de lo que llamamos el polígono de Willis, que recordarás, ¿no? Con las arterias cerebrales medias, que son las principales y tal. O puede venir ese coágulo del corazón directamente, ¿no? Entonces, cuando vienen de las arterias, pues normalmente es porque la arteria tiene un flujo muy turbulento, la sangre pues no pasa limpia debido fundamentalmente a las placas de colesterol que hay en esas arterias, ¿no? Que a su vez son derivadas pues de todos los factores de riesgo vasculares que ya hemos comentado, ¿no? Y cuando vienen del corazón, normalmente vienen de arritmias, ¿no? Normalmente el corazón se contrae bien y de forma rítmica. Cuando el corazón se contrae de forma arrítmica, la sangre no se expulsa correctamente, se queda remansada dentro de alguna de las cámaras cardíacas y ese remanso de sangre hace que la sangre se coagule. Y como el corazón pues expulsa la sangre a todos los lugares, si ese coágulo sale al cerebro, pues dará un ictus. Si ese coágulo sale a otro lugar, pues dará un infarto de miocardio o de lo que sea, ¿no? Normalmente esta arritmia es la fibrilación auricular, ¿no? Que a mucha gente le sonará, aunque hay otras. Y los factores de riesgo de fibrilación auricular también se parecen bastante a todos los que acabamos de comentar ahora, ¿no? Y luego la otra posibilidad es el derrame cerebral, el ictus hemorrágico, lo llamamos, ¿no? Ahí el principal factor de riesgo son todos, pero fundamentalmente es la tensión arterial. La hipertensión arterial es lo que más puede contribuir a que te... Sí, si uno tiene una tensión arterial muy alta, pues al final la pared del vaso sanguíneo deja de funcionar bien, se debilita, se agrieta y es más fácil que ese vaso sanguíneo se rompa y la sangre salga al tejido cerebral produciendo muchas cosas, ¿no? Primero, el déficit isquémico, porque el vaso se ha roto. Luego, el déficit tóxico que provoca esa sangre en el parénquima cerebral. Y en tercer lugar, el síndrome de hipertensión intracraneal que comentábamos, ¿no? Por las grandes ventajas de tener el cerebro envuelto en el cráneo. Claro, sí, muy interesante.
¿Y hay posibilidad de tener un cerebro más vascularizado para, en el caso de tener un ictus? Ojalá que no, pero en el caso de tenerlo, pues que llegue sangre desde otras arterias para poder mantener más la vitalidad y la viabilidad de esas neuronas. Totalmente. Eso, para empezar, es real, es así, porque nosotros cuando atendemos los ictus de forma urgente, lo vemos, ¿no? El paciente viene con el síndrome agudo y tú cuando dentro de todo el proceso diagnóstico urgente en la urgencia, ¿no? En la guardia de neurología, haces una prueba de imagen, tú ves qué pacientes tienen más lo que llamamos vascularización colateral y qué pacientes no tienen tanta vascularización colateral, ¿no? Los pacientes que tienen mucha vascularización colateral, que eso se ve en la resonancia, en el angiotac, ¿no? Las pruebas de imagen vascular, resisten mejor la isquemia porque tienen flujos de sangre alternativos que los que no la tienen, ¿no? Y esa angiogénesis, ¿vale? Pues tiene mucho que ver la beneficiosa, ¿no? Porque hay otro tipo de angiogénesis que no vamos a comentar aquí, que puede ser perjudicial. Tiene mucho que ver con lo de siempre. El ejercicio, ¿no? Por ejemplo. Con la comida, etcétera, ¿no? Claro, qué interesante. Sí. ¿Y cómo puedo saber que estoy sufriendo un ictus? Pues mira, un ictus puede presentarse de muchas maneras, ¿no? La mayoría de las veces es una cosa brusca, esa es la palabra, ¿no? Brusca, es decir, ahora estoy bien y dentro de 3 segundos ya no estoy bien, de repente, ¿no? Y tengo síntomas deficitarios, sobre todo. No veo por un lado del campo visual, de repente no veo bien el lado derecho, ¿vale? No puedo hablar, sé lo que quiero decir, pero no me salen las palabras, ¿no? O de repente no comprendo bien lo que me están diciendo, es como si me estuvieran hablando en otro idioma que no conozco nada. Se me puede torcer un lado de la boca, ¿no? Que es una manifestación motora. Puedo perder la fuerza de un lado del cuerpo o de la mano, ¿no? De repente la mano como de goma, ¿no? O el brazo como de goma, no puedo levantarlo, ¿no? O acompañado de adormecimiento de ese lado del cuerpo, ¿no? O de repente un problema para caminar inmediato, ¿no? No sé cómo caminar o estoy muy inestable, me caigo, ¿no? Acompañado muchas veces de un mareo muy grande o de un dolor de cabeza muy fuerte, ¿no? Toda serie de síntomas, juntos o por separado y de forma muy brusca, deben motivar una llamada a los servicios de emergencia inmediata. Nunca dolor, ¿no? En general no, el cerebro no duele. Hablamos de dolor en el ictus cuando por ejemplo es un ictus hemorrágico, claro, un derrame cerebral, el síndrome de hipertensión intracraneal que eso provoca, eso puede dar un dolor de cabeza muy grande. La peor cefalea de mi vida, ¿no? Que se cuenta en medicina. Eso es. Entonces ahí sí que el ictus podría relacionarse con el dolor, pero en general no.